contra las personas de la mesa. Hay un forcejeo, el ex policía cae detrás de una vitrina y el asaltante le dispara a quemarropa. El ex uniformado se levanta y corre hacia la puerta y en el trayecto le dispara al criminal. La cámara 2 deja ver otro momento de la escena, el de la esquina oriental del asadero. Cuando el asaltante va a entrar al robo, aparece un motociclista que se para de frente al asadero. Pasan unos segundos y casi sobre la llanta delantera cae en plena vía el asaltante mortalmente herido. El de la moto queda de frente al ex policía que le apunta. Entonces, su conductor esquiva al herido y emprende la huida. El asaltado le dispara 2 veces. La moto alcanza a andar unos 150 metros y se estrella contra un carro. Segundos después, muere esa persona. La tercera cámara está sobre la otra calle y deja ver cuando el asaltante sale del restaurante y cae en la vía. En ese momento, la tercera persona, que estaba en la mesa con el ex policía y su compañero, sale corriendo rumbo norte, desaparece del sitio. Esta misma cámara deja ver cuando el ex policía le dispara al hombre de la moto, que murió unos minutos después de estrellarse. Justo ese hombre es el que ha sido identificado por la policía. El segundo de ellos, que cada 50 metros es una persona que tiene antecedentes por porte ilegal de armas, por hurto, también por amenazas, y dentro de la inspección que se hace se le encuentra en su poder 4 celulares, de esos de mediana y alta gama, celulares que estamos verificando la procedencia. Dentro de la evidencia que recogieron los investigadores de la SIJIN está el arma que disparó el asaltante contra el ex policía y la moto de la banda, que además de tener protegida la placa, también tenía los números de identificación regrabados. Al parecer, habría sido robada hace unos meses. Bueno, y este caso es lo que ha puesto sobre la mesa en redes sociales la discusión, el derecho a la legítima defensa. ¿Hasta dónde va? ¿Qué está permitido? Hablamos con un abogado penalista a esta hora, 10:18 minutos de la mañana, el doctor Santiago Tres Palacios. Doctor Tres Palacios, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Juan Camilo, muy buenos días a ti, a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Bueno, el derecho a la legítima defensa sabemos que en un juicio empieza a desglosarse un pocotón de factores, partiendo del análisis de la imagen que estamos viendo, ¿no? De cómo fueron los hechos. ¿Usted qué ve, doctor Tres Palacios? Juan, sí es muy importante saber que lo que estamos valorando es obviamente con las imágenes que tenemos y con la información disponible, pero es muy importante hacer estos casos de pedagogía con la ciudadanía. En mi concepto personal y pudiendo ver distintas posiciones que ha habido en redes sociales muy contradictorias, yo observo que sí están dados los presupuestos de la legítima defensa. Es decir, esta persona que aparentemente es un ex policía habría actuado excepcionalmente autorizado para repeler un ataque del que era víctima y poder usar fuerza letal en esa respuesta. Esto no quiere decir ni más faltaba que yo diga que haya que condecorarlo, que es un héroe, que esté de acuerdo con lo que hizo o no, no. Cuando un penalista afirma que alguien actúa en legítima defensa, no está haciendo manifestaciones morales alrededor de su comportamiento. Lo que está afirmando es que este sujeto que aparentemente ha realizado una conducta que se encuentra prohibida en la ley penal, es decir, ha realizado un homicidio o unas lesiones personales, se encontraba excepcionalmente autorizado para defenderse y como se encontraba excepcionalmente autorizado para defenderse, no puede responder por la realización de una conducta delictiva. Y a eso es lo que llamamos legítima defensa o la aparición de una causal de justificación. ¿A dónde llegan las condiciones que se encuentra el sujeto para poderse defender? Es decir, ¿hasta dónde la ley lo habilita para poderse defender y reaccionar con justas proporciones? Así es, y es ahí donde están, digamos, los elementos problemáticos. Yo creo que todos podemos estar razonablemente de acuerdo en que nos podemos defender de las agresiones de las que somos víctimas, y todos estamos de acuerdo en que no podemos esperar en toda oportunidad que llegue el Estado a protegernos. Pero como la legítima defensa es una institución que habilita semejantes niveles de fuerza, pues estamos hablando de que uno excepcionalmente pueda matar a otro sin que me castiguen penalmente, tiene una serie de requisitos muy claros, pero cuando los vamos a ver en los casos concretos no son tan fáciles de discernir. El primer elemento es que el sujeto tiene que estar respondiendo a una agresión injusta, es decir,
No hay legítima defensa cuando a mí el que me va a capturar es un policía y yo le disparo al policía. No hay legítima defensa cuando a mí me están quitando algo por la orden de un juez. No hay legítima defensa cuando yo estoy obligado a soportar la agresión que estoy recibiendo. Primera característica, que la agresión sea injusta. En el caso que estamos viendo, está perfectamente claro. El sujeto se acerca aparentemente con el ánimo de hurtarle, con el uso de un arma de fuego aparentemente sin salvoconducto, y pone en riesgo mi patrimonio, pero también mi vida. Entonces, el primer requisito lo podemos chequear. Sí, Pero además se exige, y ojo que aquí es donde está todo el quid de la discusión, que sea actual o inminente. ¿Cuál es la diferencia entre actual o inminente? Inminente es que ya viene y actual es que ya está. Aquí no podemos hablar de inminencia porque no es que se avecine, sino que ya está ocurriendo. Pero algunos colegas, por ejemplo, el maestro Francisco Bernate, consideran que no había actualidad en la agresión porque ya el sujeto estaba huyendo cuando se le disparó. Y aquí otros tenemos otra posición y es, no, un segundo. En el delito de hurto, el apoderamiento requiere de dos cosas: que yo despoje o en otras palabras, desapodere al propietario, y una segunda acción que es yo apoderarme de lo que he desapoderado al otro. Pero no solo esto, sino que ya viendo las imágenes que ustedes acaban de poner, es bastante claro que hay incluso un arma de fuego, hay una especie como de disputa con armas que hace que esto sea actual. Hasta ahí tendríamos entonces el segundo requisito. Primero, que sea injusta la agresión. Segunda, que sea actual la respuesta. Pero hay uno tercero, y es que no estamos habilitados para responder de cualquier modo, sino que la respuesta tiene que ser necesaria y proporcional, o también llamada proporcional estricta y proporcional en sentido amplio. ¿Qué quiere decir esto más o menos? Primero, que yo sí deba responder con una fuerza ante la agresión, este caso creo que está claro, pero que la respuesta que yo haga se me pueda exigir o no haber realizado una respuesta menos letal. Y ahí también hay un punto de discusión. Algunos podrían afirmar que debió haberle apuntado a una parte menos letal del cuerpo, que debió haber usado el arma para disparar, amedrentándolos, etcétera, etcétera. Pero yo considero muy respetuosamente, Juan, que es que uno de los casos, así tenga una grabación, no los puede analizar con cámara lenta, no los puede analizar con el pulso tranquilo. Uno tiene que analizar en esas circunstancias específicas del sujeto al que le acaban de apuntar con un arma de fuego, y en una respuesta de segundos, si a él le era exigible o no otro comportamiento. Mi conclusión, muy respetuosamente de las posiciones encontradas, es que no. Es decir, este sujeto actuó autorizado por el ordenamiento jurídico y en un ejercicio proporcional y legítimo de la fuerza. Otra cosa es que se hubiera ido persiguiéndolos varias cuadras y ya en otras circunstancias les hubiera propinado los disparos en lo que constituiría una auténtica venganza. Pero no considero que sea el caso, considero que sí hay una legítima defensa, y ojalá este ciudadano no vaya a ser judicializado penalmente por estas circunstancias en las que se vio envuelto. yo tengo, pero aquí parte la duda. El video muestra la primera imagen, doctor Tres Palacios, de que ya hay una amenaza evidente. Es decir, este sujeto saca un arma y se la apunta sobre la cabeza al ex policía que lo iba a robar. Tal vez ahí hay una legítima defensa que se puede sustentar y defender. Pero en el segundo sujeto, en el de la moto, ¿qué puede pasar ahí? Eso es un muy buen punto porque cada caso hay que irlo separando. Respecto al sujeto de la moto, que hay estamos dos viendo. opciones. Sí, que el sujeto de la moto estuviera armado o que no esté armado, pero creo que la respuesta en ambos casos nos llevarían al mismo camino. Si el sujeto de la moto estaba armado, es decir, representaba una auténtica amenaza adicional a los intereses de este sujeto, pues habría legítima defensa. Porque el sujeto al que le está ocurriendo todo esto no lo podemos obligar a tener que esperar: oiga, usted me va a matar, no me va a matar, usted a qué viene en una moto, usted qué es lo que va a hacer. Pero también puede surgir el caso en el que nos digan: no, vea que el sujeto de la moto no, era un campanero que venía simplemente a ver, estaba allí simplemente auxiliando a sus compañeros de crimen. Y existiría lo que conocemos como una defensa putativa o una legítima defensa aparente, o un error de prohibición de segundo grado sobre los presupuestos objetivos de una causal de ausencia de responsabilidad. Para no complicarlos, ¿esto qué quiere decir? Que también, digamos, se exculpa en este caso a quien, sin actuar en legítima defensa, se encuentra absolutamente convencido de que actúa en legítima defensa por estar, repito, absolutamente convencido de que ese sujeto también lo está agrediendo.
ya los penalistas nos complicamos un poquito, pero tiene una lógica pues esta complicación, pero no quiero atormentar a los televidentes, pero me bastaría con decirles que no solamente hay una, digamos, una autorización que justifica que yo responda al que me está agrediendo, sino que también se me puede perdonar, entre comillas, diríamos exculpar, cuando yo esté totalmente convencido de que estoy sufriendo una agresión. Pues lo contrario, Juan Camilo, sería el mundo al revés. Imagínate el disparate de que este sujeto tenga que esperar a ver si el de la moto le va a disparar o no, si el de la moto lo va a matar o no. Él verifica y constata que hacen parte del mismo plan. Si este sujeto llegó con un arma o a matarme, pues yo no puedo esperar a que averiguar el otro con qué santas o no santas intenciones viene. Además que es un sujeto que se acerca cuando ya están en la persecución y todo esto. Pero y yo vuelvo puedo, y les repito, sí, no podemos analizar esto en cámara lenta. claro. Pero yo puedo Sí. disparar por sospecha, doctor Tres Palacios. Es decir, Si uno lo pone en ese titular, pues el supongo de que usted me dice, no puedo constatar que la otra persona tenga un arma o no, y no puedo esperarme a que la saque y me dispare. Eso es lo que le entiendo. Pero, sí. digamos, si al final en el hecho no hubo amenaza por parte del segundo sujeto, ¿cómo entraría ahí el tema? Claro, imagínate, el titular sería bastante negativo. Se puede disparar por sospecha, pero yo le tengo que ser franco. La respuesta que da nuestro ordenamiento jurídico, esto no es algo inventado, es sí, pero no con cualquier sospecha, sino con una sospecha fundada. Si usted se pone en las circunstancias en las que está este sujeto, sin ver el video en cámara lenta y sin las reflexiones que nos da la tranquilidad del pulso sosegado que tenemos en este momento, es un tipo al que le acaban de apuntar con un arma de fuego, está respondiendo a esa agresión y sale, y otra persona que está colaborando en esa agresión se acerca en una motocicleta. Él responde. Hay dos opciones: que ese sujeto viniera armado también a dispararle o no. Si viene armado también a dispararle, hay una legítima defensa porque está respondiendo a una agresión inminente en ese caso. Pero si el sujeto no le venía a disparar, no le venía a matar, sino que venía a saludar, venía simplemente a ver cómo estaba su amigo, venía simplemente a ver el hurto un poco más de cerca, esa persona en esas circunstancias específicas estaría, digamos, exculpado, perdonado, tendría una autorización, pero no en el mismo sentido. La legítima defensa teóricamente es distinta para habilitar la fuerza. El ejemplo clásico, este es un ejemplo genial, este que estamos viendo acá, pero el ejemplo clásico es muy sencillo. Usted y yo somos enemigos mortales, Juan, y yo le he dicho a usted, la próxima vez que yo lo vea, yo lo voy a matar, y usted tiene elementos suficientes para creer que yo sí lo voy a matar, porque yo soy un pistolero, y un día usted y yo nos encontramos por la calle y yo entro la mano aquí en mi saco y usted me dispara en la frente, y resulta que yo le iba a sacar un ramo de flores para pedirle disculpas por todas nuestras controversias. ¿Usted actuó en legítima defensa? No, porque yo no lo iba a agredir y no había una inminencia ni una actualidad, pero actuó convencido absolutamente que sí, y tenía los elementos suficientes para pensar que sí, y entonces el ordenamiento jurídico lo exculpa por un error de prohibición de segundo grado, como lo venía yo diciendo un poquito teórico. En este caso es exactamente lo mismo. Este sujeto tiene los suficientes elementos para prever que el cómplice de la agresión viene también a agredirlo. Yo considero que sí. ¿Hizo una respuesta proporcional? Considero que sí. Ya alguien podrá decir, no, él debió haberle apuntado en una llanta, él debió haberle apuntado en el pie, él debió haberlo amedrentado. Entonces ahí hablaríamos de un exceso en la legítima defensa. ¿Cuál es la diferencia entre legítima defensa y exceso? En la legítima defensa no hay nada de delito porque la conducta está justificada. Y en el exceso hay una rebaja bastante generosa de la pena. Entonces, si llegáramos a concluir que está en legítima defensa, pero que hubo un exceso respecto al señor de la motocicleta, se le reduciría bastante la pena. Pero reitero, no es ese el ámbito en el que está mi opinión. Considero respetuosamente que están dados los presupuestos de la legítima defensa, reconociendo que hay una muy válida discusión de fondo sobre muchos puntos. Claro, es muy válida. Doctor Tres Palacios, ¿qué pasa si, digamos, en la investigación arroja un factor? El de la moto no tenía ningún arma. Correcto. Ahí ya que sería, ¿cómo entra tendría el la tema? defensa. Sí, tendría la defensa que probar que en las circunstancias en que ocurrió el hecho le era imposible al sujeto constatar si el otro estaba o no estaba armado, no le era exigible, no podíamos ponerlo a que lo averiguara. Si la defensa logra acreditar estos elementos, digamos, de inexigibilidad de otra conducta,
valoraríamos lo que se conoce como el error de prohibición, que es también una causal de ausencia de responsabilidad, y le perdonaríamos el delito, pero ya no por legítima defensa, sino por una defensa putativa. ¿Qué quiere decir putativa? Aparente. Es decir, el sujeto no actuó en legítima defensa, actuó en una defensa aparente porque no existía agresión y sin embargo no habrá responsabilidad penal porque nuestro sistema, Juan, y esto es muy importante que lo sepan nuestros televidentes, la responsabilidad es subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que debe haber una coincidencia entre lo que el sujeto hace y lo que sabe que hace. Si observas el caso específico, en el supuesto que has planteado de que el sujeto de la motocicleta no representaba una amenaza real, aunque él lo está matando, digamos, a un indefenso, para poner este supuesto que has planteado, él no es consciente de que está matando a un indefenso, sino que está convencido de que está matando a quien lo puede matar a él. Entonces le daríamos prevalencia a ese mundo subjetivo sobre el mundo objetivo. Dicho de otra manera, el sistema está planeado para que los sujetos convencidos de que lo que hacen está bien, puedan actuar incluso cometiendo conductas aparentemente delictivas. Y eso es lo que se conoce como un error de prohibición. Muy bien, es el doctor Santiago Tres Palacios, abogado penalista. Doctor Tres Palacios, ¿cómo acá hay un papel vital de la autoridad, ¿no? Y del Estado? Y esto se está convirtiendo en cada vez más repetitivo por una ausencia de policía. Eso y ausencia de autoridad. Eso me imagino que en este juicio también son elementos a considerar y que se ponen sobre la mesa. Claro, Juan, es que estamos a la merced del que quiera venir a afectar nuestros intereses y la fuerza pública no da abasto. Yo no creo pues que la solución sea una absoluta militarización, pero esto que voy a decir yo sé que muchos colegas no lo comparten y es un asunto que debemos discutir seriamente, pero creo que estamos en mora de autorizar el porte de arma de fuego de tráfico libre. Es decir, que las personas que acreditemos unos requisitos podamos tener armas suministradas por el Estado y hacer un uso responsable de estas. Pero de lo contrario, los hechos están hablando por sí solos y esto se está volviendo el lejano oeste de una manera, digamos, que da una sensación de inseguridad bastante profunda. Obviamente esto no parece muy compatible con una posición humanista como a la que creo adscribirme, pero creo que es una reflexión que tenemos que darnos porque los criminales están consiguiendo las armas muy fáciles. Que fuera que aquí pudiéramos prohibir las armas y ya, como lo hemos venido haciendo a través de un montón de delitos, y que ya por esto, por arte de magia, los delincuentes se desarmaran, pues yo nunca propondría semejante salvajada como que todos podamos tener armas de fuego. Pero ante esta abundancia de armas en el mercado negro y ante la facilidad de conseguir un arma, los únicos que estamos quedando desprotegidos somos los que nos consideramos respetuosos de las leyes. Por una sencilla razón, yo no voy a ir a comprarme un arma, Juan, que me dé una pena que me da 8 años de prisión. Pues imagínate hacer semejante brutalidad. Entonces quedo a merced del que sí está capaz de hacer eso. ¿Y quién hace eso? El que decide vivir bajo la línea de la ilegalidad. Muy bien, es el doctor Santiago Tres Palacios, abogado penalista. Doctor Tres Palacios, gracias de verdad por estos minutos aquí en Caracol Ahora. No, Juan, muchas gracias a ti, además por atreverte a poner en la palestra pública estos temas tan polémicos e intentar hacerlo de una manera cercana, pero sin abandonar la rigurosidad que siempre es necesaria para no ir a vender humo y que después esto se preste para malos entendidos. Tengo comunicado de la clínica El Country, mucha atención a propósito de los hechos que sucedieron hace horas en el Parque La 93. Dice, siendo las 7:57 de la mañana del día de hoy,